¿Qué tal? En esta ocasión yo les voy a hablar sobre torquimetría y rugosidad. Soy Osvaldo Cabrera de la Universidad Incarnate Word. Un poco del contenido que estaremos revisando será la rugosidad, así como temas relacionados con medición de la rugosidad y en este caso torquimetría con conceptos sobre momentos aplicados a torsión. ¿Qué es la rugosidad? La rugosidad se refiere a irregularidades microscópicas que se presentan en una superficie. Estas superficies pueden ser surcos, crestas, valles o estrías que se originan durante el proceso de fabricación de la pieza y afectan su comportamiento mecánico como el rozamiento, lubricación, desgaste, fatiga, entre algunos otros. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que la rugosidad son estrías o en este caso deformidades que se crean durante la fabricación de las piezas. ¿Qué puede ser esto? En este caso podemos ver acá que son como esta especie de ondulaciones que se crean generalmente en los sistemas CNC a la hora del maquinado, debido a esto a la velocidad que se implementa. ¿Por qué es importante esto que se menciona? Debido a que en diseño y fabricación de piezas, si se requiere demasiada precisión, la rugosidad es un factor que puede afectar principalmente a funcionamientos, rendimientos, la vida útil también de las piezas. Así que es por eso que es importante la rugosidad. ¿Cómo se mide la rugosidad? Para eso tenemos algunas bases, que en este caso será el perfil de rugosidad, o en este caso es como una representación gráfica de las irregularidades, que es donde en este caso la base para medir es una línea, que tenemos en este caso que sería la línea media o la línea de acción. En este caso la línea media es una línea de referencia que se usa para medir los parámetros de la rugosidad, y esta se define como una línea que divide el perfil de rugosidad en dos áreas iguales, el área que está encima de la línea media y el área que está debajo de la línea media. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos acá tenemos unas crestas y valles, que la línea media se encuentra justamente a la mitad de estas. Ahora, la línea de acción. Esta es una línea imaginaria que se utiliza para representar el comportamiento de la superficie en contacto con otra superficie, como por ejemplo acá podemos ver que se está usando un rugosímetro para medir precisamente la rugosidad de esta pieza, y como vemos la línea que se traza es que sigue precisamente la forma que tiene la rugosidad de la pieza. Ahora tenemos diferentes parámetros para la rugosidad. En este caso, por ejemplo, tenemos la definición, que es la rugosidad de la media aritmética o promedio aritmético, que es RA, y este parámetro es el más utilizado y generalmente es el que se está utilizando constantemente, debido a que representa una media aritmética entre los valores absolutos que se tienen en total en las desviaciones. Por ejemplo, en este caso se mide la diferencia que hay entre la línea media y la cresta, entre estas también, y la línea media y los valles, todos cada uno, y después se hace una media aritmética, y ese es un promedio de la rugosidad de nuestra pieza. Ahora, la rugosidad cuadrática media o la cuadrática de la media. En este caso es la raíz cuadrada de la media cuadrática de los valores de las desviaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos también una línea media a partir de donde se está midiendo, solo que en este caso este tipo de rugosidad se muestran mediciones más sensibles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que obtenemos valores un poco más precisos. Ahora, altura máxima de pico a valle. En este caso estamos viendo entre la medición menor de los valles y la medición mayor de los picos, nos va a dar como tal una altura máxima de pico a valle. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar la distancia entre el valle más profundo y el pico más alto dentro de una de longitud que se está evaluando específicamente. Esto nos ayuda para ver qué tanta variación se tiene en total. Ahora, rugosidad promedio de crestas. En este caso la rugosidad aritmética se hace tomando como base una línea debajo de todas las crestas y los valles. Por ejemplo, como aquí, vemos que la línea de donde se está tomando como referencia está debajo de todas las crestas y todos los valles. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal nos va a dar una altura específica para, si en este caso todos fueran crestas. Con lo que vamos a obtener una sumatoria entre crestas y valles, después
para proceder con una resta y con esto obtener también una media de cuánto es la rugosidad que se tiene en la pieza. Esto tiene variados usos y muy diferentes, se pueden aplicar a muchas cosas y principalmente en el control de calidad de fabricación y más que nada para la industria automotriz. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza para evaluar las superficies de piezas que han sido mecanizadas, fundidas, pulidas, entre algunas otras. ¿Por qué? Porque en estos procesos es donde generalmente se crea rugosidad en las piezas. Como podemos observar en este engrane, que tiene una cierta rugosidad. Pero algunas veces se crean rugosidades a propósito porque así las necesitan, o en algunas otras ocasiones se busca la menor rugosidad porque, por ejemplo, en un motor de un vehículo sabemos que la precisión es lo que lo hace funcionar. Son componentes que son muy precisos. Entonces, un poco de rugosidad terminaría afectando el rendimiento y eficiencia del vehículo, que afectaría en una forma negativa. Es por eso que se está controlando constantemente los procesos de fabricación, en este caso como se puede ver, de los motores. Ahora, para la medición de la rugosidad hay que tomar en cuenta factores como el ambiente de medición, puesto a que la temperatura, humedad, vibraciones, todo esto puede afectar la precisión, porque como mencionamos, en este caso la rugosidad se maneja en mediciones de micras, o sea, son muy pequeñas y tales cosas como por ejemplo si lo hacemos en un ambiente donde existen vibraciones, estas vibraciones afectarían incluso en micras. Condiciones de la superficie. La presencia en este caso de agentes contaminantes, como por ejemplo lo puede ser aceite o polvo, puede influir también en los resultados debido a que partículas de polvo o el aceite también nos puede afectar, mostrando mediciones erróneas. También hay que tomar en cuenta estándares y normativas, asegurándonos de cumplir los estándares internacionales, que en este caso son ISO y ANSI, pertinentes a la medición de rugosidad, que se aplican o que sean aplicables. Un proceso general, independientemente del rugosímetro que se seleccione, es este de acá, donde mencionamos que primero se debe hacer una preparación de la superficie, tomando completa seguridad o asegurándose de que ésta está completamente limpia y libre de contaminantes. También se debe hacer la selección de un método. ¿Qué vamos a hacer? Se va a elegir un método basado en el tipo de superficie y en la precisión requerida. ¿Por qué no sería el mismo método para medir, por ejemplo, una pieza que ha sido, digamos, mecanizada en un CNC o una pieza que ha sido fundida? Ahora, calibración del equipo. Se debe calibrar el equipo a utilizar, en este caso el rugosímetro, para evitar las fallas o para evitar el posible error. Después se realiza la medición siguiendo los procedimientos establecidos, en este caso ya sea por el fabricante del rugosímetro o por lo que se ha establecido previamente. Después se analizan los datos para determinar los parámetros de rugosidad. Como les mencionaba, hay diferentes parámetros de rugosidad y en este caso, en este paso vamos a determinar cuál es el parámetro que queremos obtener. Después se hace un informe de resultados para documentar los resultados y comparar con estándares y especificaciones requeridas, o por ejemplo en el caso de los controles de calidad podemos obtener un registro de resultados para que si se está determinando un patrón de que ciertas piezas están saliendo con errores, a realizar las correcciones pertinentes. Ahora vamos con torquimetría. Primero vamos a ver qué es la torsión, que en sí la torsión es un fenómeno físico que es producido cuando a un objeto se le aplica un momento. Pero, ¿qué es un momento? Un momento es una fuerza que se aplica, en este caso como lo vemos acá, sobre un eje de acción con una cierta distancia. En este caso se puede apreciar cómo se está aflojando esta tuerca con una llave. Se le está aplicando una fuerza, lo cual crea un momento en esta parte de acá, que en este caso sería un torque. En lo que podría generar deformación o giro alrededor del eje longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Giro alrededor del eje longitudinal al cual es aplicada la fuerza. Ahora, la torquimetría es una rama de la mecánica que estudia los efectos de aplicar un momento torsional, o en este caso el torque, sobre objetos. En especial se hace aquellos que tienen forma cilíndrica como ejes, barras, cables, cosas que se necesitan para aplicar presión, por ejemplo como también es la barra Cardan en los vehículos. Se realizan la torquimetría para verificar que estos estén de manera correcta, o por ejemplo en los tornillos se aplica la torquimetría para no pasar el límite que tienen estos mismos. Ahora, ¿qué es un momento de torsión? Un momento de torsión es una medida
de la tendencia de una fuerza para ocasionar que un objeto rote alrededor de un eje. ¿Qué quiere decir esto? Un momento de torsión es ver qué tanta fuerza o qué tanto tiende una fuerza aplicada, por ejemplo, en este caso en este punto A o en este punto B. Si se aplica la misma fuerza, no se tendría el mismo momento de torsión aquí o aquí, puesto que la distancia es más larga y aquí se tendrá un momento de torsión mayor. Esto porque el momento de torsión se calcula en base a la fuerza aplicada y a la distancia frente a tu eje de referencia, que en este caso sería esta zona de acá. Ahora, algunos conceptos, como les mencionaba, el torque es la medida de una fuerza que se aplica a un objeto o que se le aplica a este objeto para tender a girar alrededor de un eje. Esto se define como el producto de la fuerza y la distancia perpendicular desde el punto de aplicación hasta la fuerza del eje de rotación. Es lo que les mencionaba, que desde el eje de rotación hasta la fuerza perpendicular es la manera en que se aplica. Ahora, el ángulo de torsión. ¿Qué es el ángulo de torsión? Es la medida angular de la deformación que experimenta un objeto bajo la aplicación de un torque. Y la rigidez torsional. Esta es una medida de la resistencia de un material a la torsión. ¿Qué quiere decir esto? En este caso va a depender tanto del material que se esté usando y la geometría que éste tenga, porque no sería lo mismo analizar, por ejemplo, una sección metálica que por ejemplo, con un material de acero forjado o de acero al carbono o un acero de aluminio con una forma específica. En este caso podría ser un rectángulo, un cuadrado, un círculo. En este caso se tendría una rigidez torsional diferente. Entonces, esto sería como se definiría como el módulo de rigidez del material multiplicado por el momento polar de inercia de la sección transversal que se tiene o sobre la cual se está midiendo la rigidez torsional. Ahora, ¿qué es el momento polar de inercia? El momento polar de inercia o segundo momento polar de área es una propiedad que tienen las geometrías, en este caso de una sección transversal de un objeto para medir su resistencia a la torsión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos acá, si tendríamos la problemática de, por ejemplo, una barra cardan que mencionaba anteriormente para un vehículo, tenemos que, por ejemplo, podríamos tener estos dos círculos con el mismo diámetro exterior, solo que con la diferencia de que este de acá es hueco y este de acá está completamente relleno. Ok, ahora vamos a ver que lo más lógico sería colocar una barra cardan que esté completamente rellena, porque pues sería lógico que fuera más resistente a la torsión. Mas sin embargo, si analizamos, obtenemos que es el mismo módulo de resistencia de una barra cardan que tenga un cierto espesor. Por ejemplo, en este caso no es completamente rellena, tiene un espesor especificado, y en este caso tendría la misma resistencia a la torsión que lo cual, si lo analizamos desde otro punto de vista, el obtener este diseño nos quitaría mucho peso, lo cual optimizaría en sí el proceso. Ahora lo vemos, por ejemplo, en una viga. Ahora, en el caso de la viga, si analizamos la resistencia a la torsión, no sería lo mismo analizarla en una sección transversal de esta manera como se muestra acá, que en una sección transversal si la aplicamos así. Entonces, en este caso es donde afecta precisamente el área o la sección transversal que se está analizando de las figuras. Ahora, el esfuerzo cortante torsional. ¿Qué es esto? Primero vamos a entender qué es un esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante es el resultado de la aplicación de fuerzas paralelas a una sección transversal de un elemento. En este caso, como lo vemos, es precisamente en esta barra que están aplicando fuerzas paralelas. ¿Y qué es el esfuerzo cortante? Es precisamente el esfuerzo que existe dentro de este elemento o el esfuerzo que hay a ser cortado, como se puede ver acá. Ahora, el esfuerzo cortante debido a la torsión o también conocido como esfuerzo cortante torsional, es el esfuerzo interno que surge dentro de un objeto cuando se somete a un momento de torsión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el momento tiende a torcer o rotar el objeto alrededor de su eje longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Que si aplicamos estas fuerzas, tienden a hacerlo rotar a través de su eje longitudinal en esta zona. Como podemos ver, se generaría esta torsión. Ahora, en este caso, el esfuerzo cortante se va a distribuir dentro de este objeto y es responsable de la deformación provocada por el momento de torsión. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a distribuir dentro de este elemento de cierta manera en la cual se produzca un esfuerzo cortante debido a las fuerzas que se le están aplicando, que en este caso son momentos. Ahora, ¿qué es el ángulo de torsión?
El ángulo de torsión más que nada es una medida de la deformación que experimenta un objeto cuando se somete a un momento de torsión. Como podemos observar, por ejemplo, en esta barra se somete a una fuerza de torsión, que en este caso, como podemos ver, ha tenido o ha sufrido una rotación de este ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea punteada era su posición inicial antes de ser sometido a la fuerza, y ahora esta línea continua es su posición actual después de aplicar la torsión. ¿Qué quiere decir esto? Que nos deja un ángulo. Este ángulo es generalmente medido en grados o radianes, y en este caso sería nuestro ángulo de torsión. Ahora, ¿qué pasa si queremos analizarlo en diferentes secciones? En este caso, por ejemplo, si lo analizamos, por ejemplo, tenemos una longitud L, en este caso, que sería la totalidad de nuestra barra. Ahora, si lo analizamos a la mitad, tendremos que nuestra longitud sería L sobre 2, que en este caso el ángulo de torsión también sería el ángulo de torsión original sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que es el mismo objeto, se tiene un diferente ángulo de torsión de acuerdo a donde se esté midiendo, pero como podemos ver es proporcional. Ahora, si se le aplica una fuerza y se obtiene este ángulo de torsión, supongamos aquí son 45 grados, en este caso vamos a obtener justamente la mitad de ese ángulo de torsión. Ahora, medidores de deformación con resistencia eléctrica o strain gauge. En este caso, los medidores, como los podemos observar acá, son conocidos también como galgas extensiométricas, que en este caso son sensores que miden deformaciones experimentadas por un material cuando se somete a cargas mecánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, aplicamos una fuerza a esta sección, podemos colocar una galga extensiométrica para que nos ayude a verificar su deformación. En este caso, si aplicamos una fuerza perpendicular. Ahora, ¿cómo funcionan? En este caso, funcionan midiendo el cambio de resistencia eléctrica en respuesta a la deformación. Los medidores de deformación son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones que nos pueden servir para muchas cosas, como por ejemplo, si aplicamos en un tubo como se ve en esta manera, podemos observar que la galga extensométrica se encuentra colocada aquí y que tenemos las zonas donde ingresa la electricidad precisamente para medir esta resistencia eléctrica. Ahora, si sometemos el elemento a compresión, podemos ver que los elementos dentro de la galga extensiométrica parecieran separarse, con lo cual la resistencia eléctrica disminuiría. Ahora, si lo tenemos en un estado de reposo, tendremos una resistencia determinada, que en este caso sería, digamos, nuestra medida cero. Ahora, si sometemos ese mismo elemento a elongación, observamos que los elementos que se encuentran dentro de la galga extensiométrica parecieran juntarse, lo cual aumentaría nuestra resistencia eléctrica o se impediría más el paso a la corriente. Ahora, con esto y con controladores, para medir los datos de la resistencia, podríamos obtener datos precisos de acuerdo a las escalas que hayamos previamente obtenido para esto. Una aplicación de esto es, por ejemplo, en las básculas se puede obtener esto debido a que la galga extensiométrica está midiendo una deformación, así que si colocamos una galga sobre un objeto rígido, en este caso si lo colocamos sobre una barra, podemos medir la deformación que cierta fuerza aplicada, en este caso cierto peso, crea y poder determinar el peso haciéndolo funcionar como si fuera una báscula. Bueno, gracias por su atención, hasta aquí el video, les agradezco.